Muy buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al programa de las 8. No sale el país de la sorpresa del triunfo del no en el plebiscito. ¿Qué implica? ¿Qué implicaciones tiene eso en el inmediato futuro de nuestro país? Ese será nuestro tema para esta noche. Además, temas que interesan al Departamento de Santander desde la Asamblea. Primero presentamos Gente Saludable con el aporte de FCB, que está invitando para el próximo 23 de octubre a ponerle tenis al corazón, cuarto de maratón. Una nueva versión el 23 de octubre por las principales calles de Bucaramanga. Volvemos después de FCB. Muy buenas noches, mi nombre es Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Quiero invitarlos muy cordialmente a la 13ª versión de la maratón, del cuarto de maratón Ciudad de Bucaramanga, la carrera atlética por excelencia de nuestra ciudad. Recordemos que esta maratón nació hace 13 años como una propuesta para la prevención de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo hacíamos para poder motivarnos a todos los bumangueses, a todos los santandereanos a hacer ejercicio? Ya vamos en la versión número 13, las 12 anteriores han sido excelentes. El año pasado más de 45.000 personas salieron a competir, a caminar esta maratón, y eso nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción. Se ha convertido en el espectáculo deportivo de los bumangueses y los santanderianos. Así de tal forma que están cordialmente invitados, pueden inscribirse en el Centro Tecnológico Empresarial de la Fundación Cardiovascular en Florida, más arriba, en las antiguas bodegas de la licorera. Pueden inscribirse aquí en la Fundación Cardiovascular, en el edificio del Bosque, en el Hospital del Corazón, o pueden inscribir también en el Hospital Internacional de Colombia. Pueden también buscar por la página web www.fcb.org. Ahí también hay una inscripción digital, de tal forma, y ahí aparece también en esa página web donde se pueden inscribir adicionalmente. Los invitamos a todos, es la maratón de todos ustedes y esperamos que sea absolutamente espectacular esa nueva versión. Y ponle tenis a tu corazón. Acuerde que ese es nuestro eslogan, es el ejercicio para proteger el corazón, es el ejercicio para tener un domingo espectacular de convivencia ciudadana, de compartir con nuestros conciudadanos, y realmente pues quiero de todo corazón hacerles de nuevo esta invitación. Mil gracias. Continuamos aquí con nuestro programa. Nuestro invitado de esta noche es el diputado del Polo Democrático, Roberto Esmalbach. Representa a la provincia de Mares, a la gente de Barranca Bermeja en la Asamblea de Santander. Doctor Roberto Esmalbach, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Willy. Me alegra estar aquí con usted nuevamente en esta mesa de trabajo para analizar esta situación que se ha presentado en el país y en Santander, por supuesto, que tiene sus implicaciones. Bueno, doctor Roberto Esmalbach, a manera de político, que es usted representante del pueblo de Barranca Bermeja, ¿cómo recibe usted este resultado del no, donde precisamente Barranca Bermeja mayoritariamente le dio respuesta positiva al plebiscito? Bueno, primero digamos que usted está haciendo dos preguntas en uno, me parece muy bien eso. En primer lugar, sin duda, los resultados fueron sorprendentes, porque nadie esperaba, ni siquiera los del no, que este resultado se diera. Pero sin duda esa es la realidad que tenemos. Hoy tenemos una realidad política que ha creado una incertidumbre muy seria en el país de qué hacer con un conflicto armado de 52 años que nada bueno le ha dejado al país, sino mucho daño, mucho perjuicio, mucho dolor, muchas víctimas, y que por supuesto ya llegó la hora de que ese conflicto quede resuelto. Y que estas elecciones lo que definió es que no hay un acuerdo para definirlo. No obstante, también pudiéramos decir, Willy, que sin duda también es una oportunidad para hacer reflexiones de qué hacer con esto. Porque un poco la diferencia, y también creo que eso lo probó ese plebiscito, es que si bien ganó el no ganó no estando en contra de que la FARC se desarme. No votaron en contra de que se acabe el conflicto armado. Votaron básicamente en contra en la forma que se dio. Es decir, es más de forma que de contenido, no obstante de que hay algunas opiniones distintas sobre eso, pero creo que esas sí son minoritarias.
Y esto ha llevado a que esa incertidumbre lleve tanto a los del no como a los del sí a buscar un mecanismo que le dé solución definitiva a este conflicto. Es decir, la gente está cansada, no aguanta más un conflicto de esta naturaleza, de ninguna de esas, y esas implicaciones que ha tenido. Ese es un aspecto importante. Y lo otro tiene que ver cómo nos comportamos en Santander. En Santander, como usted pudo verlo probado, mayoritariamente la gente votó por el no. Santander ha sido uno de los departamentos que ha sufrido mucho, tenido mucho dolor con este conflicto, y en algunos lugares votamos. Por ejemplo, en Barranca Bermeja ganamos, en Vélez se ganó y en otros municipios. Pero en el área metropolitana de Bucaramanga ganó por una diferencia bastante notoria el no, pero eso no implica de que nos pongamos también de acuerdo de que este es un conflicto que tiene que encontrar solución. Doctor Roberto Malvac, hay unas situaciones, por ejemplo, en las zonas donde más ha afectado la violencia, por ejemplo el Cauca, en La Guajira, para nombrarle dos, el sí fue avasallador, el resultado fue 80-20. 35 millones de colombianos, prácticamente 34.890 están habilitados para votar y solamente fueron a las urnas 13 millones de colombianos. O sea que para 21 millones y pico de colombianos no interesa la situación del país, no tomaron carta en el asunto, porque no hubo mermelada, porque no hubo lechona, porque no hubo el almuerzo, o porque les dio pereza. ¿Por qué razón no salimos a votar cuando este era un tema de país? Eso también preocupa, el desinterés de gran parte, el 60 y pico, el 70% del país. Bueno, sin duda ese es un problema porque un poco, digamos, que votó casi una tercera parte, un poquito más, las otras 2/3 partes no votaron, no obstante de que eso no es, digamos, una indiferencia al problema, sino seguramente que tampoco les interesaba participar en el plebiscito. Tengamos en cuenta que el plebiscito no era obligatorio en términos de que los acuerdos pudieran finalmente rubricarse, como efectivamente se acordó y se firmó el 26 de septiembre en Cartagena. Pero el presidente quiso someter a la voluntad popular el plebiscito y acogerse a esa decisión. Y los que votamos, pues ganó una mayoría por un margen escaso de 54.000 votos, que por supuesto denota de que con esos que votamos el país quedó fraccionado en dos partes casi iguales. Y eso ya implica un problema serio porque una tercera parte está dividido supuestamente en los que votamos y otras 2/3 partes que no votaron, que se abstuvieron de votar, pues no se han manifestado. Entonces, sin duda eso es una cosa compleja, pero finalmente creo que la carta que el senador Jorge Enrique Robledo le envía al presidente Santos y que le envía al senador expresidente Uribe, donde le dicen que ellos que fueron en último los promotores de esta discordia tan profunda que se está presentando frente a la forma de darle una solución a un conflicto, tienen la obligación y el deber moral y político de buscar, de allanar el camino a darle una solución a este proceso. Y entonces la base de eso, ¿qué son? La base de la solución de eso son los acuerdos que ya se han avanzado y se espera de que con los ajustes que se puedan encontrar y que finalmente acepten la FARC como tal, pudieran decirse de que habría un acuerdo para acabar con el conflicto armado. Ese es el punto más importante de ese acuerdo y ahí hacemos énfasis porque pues tampoco nos podemos hacer las ilusiones de que con el acuerdo se van a resolver todos los problemas, porque no eran ciertos dos cosas que dijeron en ambas campañas. Una, que era que si se ganaba el sí, al día siguiente, pues lo que teníamos era la paz. Definitivamente no, ahí tendríamos una solución de un conflicto armado que, por supuesto, allana camino a mejores condiciones para la lucha democrática en Colombia. Y el otro era que si ganaba el no, al otro día había guerra. Entonces, las dos cosas se probaron que no son ciertas. Ahora, queda la incertidumbre de que qué pasa ahora con el cese al fuego. Permítame, es el momento de hacer una breve pausa y continuamos.
Continuamos aquí en el programa de las 8. Esta noche estamos hablando con el honorable diputado por Santander del Polo Democrático, Roberto Esmalbach, analizando políticamente lo que ha representado el triunfo del no en el plebiscito del domingo anterior. Doctor Roberto Esmalbach, hace pocos días, y a mí me llamó la atención, los universitarios y mucha gente del pueblo, por ejemplo, en Barranquilla salieron taxistas, motociclistas, en Bogotá fue extraordinario que colmaron la Plaza de Bolívar, salieron a pedir la paz. Y la convocatoria del presidente con sus antagonistas políticos me parece que va a unir ahora sí al país en torno a la paz y eso pinta bien para solucionar el conflicto de una vez por todas. Pero yo le quiero preguntar, en el mapa político de Santander, ¿cambian las cosas con haber ganado el no? Aquí triunfó el uribismo, triunfó Centro Democrático, triunfó la U. ¿Cambia el mapa político en Santander? Pero digamos esto, ganó el no, y eso no significa decir que haya ganado el Centro Democrático, que son dos cosas distintas, dos visiones distintas, porque buena parte de la gente que votó por el no, digamos, la mayoría de la gente no es del Centro Democrático. Hay cristianos que no son del Centro Democrático, hay gente de otros sectores que no se identifican con esos partidos, ni son de Pastrana, ni son del procurador, ni son de Marta Lucía, ni son de Jaime Castro, no. Simplemente gente que tenía temores, inquietudes, observaciones y en su libertad tomó la decisión de votar por el no. Eso no significa de que ganar en eso significa pues de que aquí tenemos un cambio político en eso, que tiene su impacto, que tiene su efecto, sí. Pero digamos lo siguiente, hemos visto cómo todos los sectores, los de Pastrana, los del no, se reunieron con el gobierno y están tratando de encontrar un camino para llevar a una propuesta que le dé solución o que reafirme los acuerdos haciendo las modificaciones que eso implique. Pero creo que hay que tener cuidado con lo siguiente, de ninguna manera esos acuerdos que se puedan dar entre el no y el sí puedan implicar regresar nuevamente al bipartidismo del Frente Nacional. O sea, no podemos regresar a los 52 años a cuando el acuerdo, el último plebiscito que se hizo del 57 era para mirar cómo se repartían cada 4 años el poder, azules y rojos, y entonces ahora lo van a hacer los de la Unidad Nacional y el Centro Democrático, ¿no? Porque hay otras opciones, hay otras alternativas. Está el MIRA, está el Polo Democrático, están el Partido Verde, están otras opciones políticas que tenemos opiniones distintas. Y otro aspecto importantísimo que hemos señalado es que de ninguna manera ese acuerdo para rubricar la solución de este conflicto armado pueda implicar la toma de medidas que vayan en contra de los intereses de los colombianos, del pueblo. Por ejemplo, no puede haber de ninguna manera que ahí se presente con base en eso una reforma tributaria que empiece a gravar a la clase media, a los empresarios nacionales, a los trabajadores, a los pensionados, a todos los sectores. No se puede aceptar eso. O que entonces se va a acordar con eso un aumento del IVA que en última termina afectando a los consumidores, o que se rubrique un tratado transnacional ya con Europa y como el que se está haciendo transpacífico para acabar la producción nacional. Nada de esas medidas se pueden aceptar. O que finalmente se acabe la democracia y las únicas opciones que deben existir en este siglo en Colombia es que para estar en el gobierno se tiene que ser del Centro Democrático o de la Unidad Nacional. No hay otra alternativa y de alguna manera ese gran acuerdo que se está buscando no puede conducir a regresar al bipartidismo del Frente Nacional. Correcto. Bueno, doctor Roberto Esmalbach, pasemos al tema ahora de la Duma de Santander. Hay una preocupación en Barranca Bermeja, en un sector de Barranca Bermeja, porque está apareciendo crudo mezclado con agua. ¿Qué hacer con esa situación que puede no solamente afectar al medio ambiente, sino a la comunidad de Barranca Bermeja? ¿Qué correctivos tomar, doctor Roberto Esmalbach? Bueno, lo primero que voy a señalar es que yo trabajé 30 años en ese campo y lo conozco perfectamente, casi como la palma de mi mano.
Y he observado un fenómeno que encontré en una, le puedo dejar las imágenes que hemos tomado respecto a eso, en la que hemos observado que allí se está presentando lo siguiente. Hay dos tesis. Una es que esas emanaciones que están apareciendo en la superficie de crudo y de gas tengan que ver con la inyección que se le está haciendo al campo del acuerdo de la OXI con Ecopetrol para aumentar el recobro mejorado de esos campos, y eso puede estar llevando a que las presiones esté llevando a apariciones en otros lugares, en otras veredas, en otros campos de este crudo. Esa es una tesis. Y la otra es la tesis de que esas sean emanaciones naturales. Si esa última es que yo creo que pudiera ser, que son naturales, como ocurrió hace 100 años cuando apareció la industria petrolera en esos campos, pudiéramos decir de que eso que aparece como una tragedia pudiera también ser como una especie de suerte si se atiende de manera oportuna el impacto que eso ocasiona. Si eso es así, y yo por eso le he pedido a Ecopetrol que el Instituto Colombiano del Petróleo haga una revisión y un análisis de las presiones naturales que tienen ese yacimiento. Eso quiere decir que ahí tendríamos más petróleo que el que se ha registrado. O sea, si hay más petróleo que el que se ha registrado inicialmente, pudiéramos decir que ahí tuviéramos más reservas, y eso sería una buena noticia porque tendríamos reservas adicionales importantes que le darían más larga vida al campo y un mejor rendimiento en lo que tiene que ver con la rentabilidad de ese campo, que tiene que trasladarse a beneficios económicos tanto para el departamento, para la nación, como para las comunidades. Eso pudiera ser así, pero eso ahí toca evaluarlo, toca definirlo, y por eso se necesita con urgencia que Ecopetrol mande a los técnicos a hacer una evaluación de eso. ¿Por qué? Porque la CAS no tiene ni la competencia ni tiene los técnicos para hacer esa evaluación de las condiciones en que se puede encontrar ese yacimiento. Entonces uno observa que en este momento tenemos 42 puntos, o sea, en diferentes veredas hay 42 puntos donde aparecen estas emanaciones naturales. Y cada vez con mayor fuerza. Eso quiere decir que hay una vida dinámica en el campo que está llevando a que haya mayores presiones, y esas presiones están llevando a que el crudo aparezca en la superficie. Bueno, podría significar una buena noticia para la economía que se esté desbordando ese crudo naturalmente. Bueno, me queda el último minuto muy breve, doctor Roberto Malbac. Ya a la Asamblea va a llegar el proyecto de ordenanza para aprobación del presupuesto del 2017. ¿Qué avisoran ustedes? ¿Alguna sorpresa o normal? Bueno, el gobernador debe presentarlo en este periodo de sesiones ordinarias entre el mes de octubre y noviembre, porque la Asamblea lo debe revisar, definir y mirar si lo aprueba o no. Tiene que mirarse en esas condiciones. Hay que mirar cómo están las finanzas del departamento, el marco fiscal de mediano plazo, cómo se está comportando, tanto de los ingresos, porque sin duda los ingresos han caído producto de esta crisis que estamos viviendo, y entonces en consecuencia la Asamblea tendrá que revisar cómo están la asignación de recursos para cada uno de los programas, de las metas y de las responsabilidades que tienen cada una de las secretarías dentro del plan de desarrollo que aprobó la Asamblea Departamental de manera mayoritaria, con la aclaración de que yo fui el único diputado que voté en contra del plan de desarrollo. Ahora, pudiera hacer observaciones respecto a la desfinanciación que pudiera tener el plan de desarrollo, que se va a reflejar en cada uno de estos presupuestos, y entonces tendríamos que observar cómo se están esas finanzas y mirar cómo se da una definición a la aprobación del presupuesto del año 2017. Normalmente este presupuesto podría estar siendo aprobado a mediados del mes de noviembre. Eso tiene un procedimiento porque pues es bastante voluminoso. La Comisión de Finanzas y Crédito Público tiene que aprobarlo en una primera instancia, eso se gasta un tiempo, después la plenaria también tiene que hacerle una evaluación, también se gasta un tiempo en el segundo debate, y en el tercer debate es donde se le da la ratificación, ¿no? Eso tiene un periodo que media entre 8 y 20 días para evaluación, en razón de la cantidad de artículos que lleva contenido ese presupuesto. Diputado Roberto Malbac, muchas gracias por participar en el programa de las 8. A usted, Willy, muy amable.
Y ahora, momento para información comercial en el programa de las 8 y volvemos. Y ahora, en el programa de las 8 hablamos de temas económicos, con el aporte de Financiera como Ultrasan. Retomando su compromiso con la educación de los jóvenes estudiantes santandereanos, Financiera como Ultrasan entrega oficialmente una donación cercana a los 76 millones de pesos a la institución educativa Maiporé, ubicada al norte de la ciudad. Entregamos un aula especializada para tecnología, dotada con todos los elementos propios de esta materia. La remodelación consistió en cambio de piso, paredes, lámparas, dotamos de sillas, equipos de cómputo y los chicos solicitaron tener baño en este espacio, entonces construimos 2 baños en la parte posterior del aula. Con estas donaciones se benefician cerca de 1.200 estudiantes de bachillerato que carecían de un sitio adecuado, con lo cual se busca brindar instalaciones óptimas y propicias para el buen desarrollo escolar de los jóvenes. Ellos, desde su experiencia, desde hace muchísimo tiempo, vienen presentando y vienen evidenciando muchísimas cosas y carencias que hay acá en la institución. Dentro de esas, pues teníamos la carencia de recursos tecnológicos. Entonces nace la oportunidad de ellos de escribir, hacerse en escuchar a partir de su propia escritura y pues nacen una serie de cartas en donde tocamos muchísimas puertas gubernamentales, ya sean privadas y públicas. Una vez más, la cooperativa, mejorando las condiciones físicas de las instituciones educativas, reafirma su compromiso con el sector educativo. Sinceras gracias por este proyecto, porque nos dan nuevos computadores con Windows 10, que ya es lo último en moda, y pues muchas gracias. Terminamos. Muchas gracias por su amable sintonía. Que tengan una feliz noche. Hasta mañana.